Qué pésima la foto que muestra esta cuestión. Nada que hacer, pues tú elegiste la foto. Es la de la cuenta de Google. Es que, y en Google uno le hace un zoom y se ve más decente, pero ya. Hola, buenos días, Tamara, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, vine a acompañarte un ratito para ver qué chiquillos se meten y no, para llevar un seguimiento, que haya apoderados que me piden que tenga control sobre sus hijos porque no saben Sí, no hay si asisten o problema. no a las clases. Ya, bacán. Vamos a esperar que A se ver. conecten un poquito más antes de empezar, ¿ya? Sí, editar imagen de perfil, cambiar imagen. Ujú. Ya, vamos a empezar, chiquillos, porque parece que son los más puntuales y responsables. Así que vamos a comenzar. Les voy a pedir que activen sus cámaras para poder verlos y no me estén engañando que están ahí durmiendo con el computador prendido. ¿Ya? Prometo no hacer ningún comentario de sus caras de tuto. ¿Ya? No los veo. No importa que tengan cara de tuto, chiquillos. Todos tenemos cara de tuto. Después de esto pueden dormir una pequeña siesta. ¿Ya? Eso. Hola, Martín. Ya, si Martín pudo mostrar su cara de tuto, todos podemos mostrar nuestra cara de tuto. Kevin, Valentina, Sebastián, Constanza, Millaray, Catalina, no los veo. Eric, Francesca, Andreina. No importa que estén acostados. Yo también estoy acostada. ¿Ustedes creen que esto es mi ropa de salir? Esto es mi pijama. Y estoy aquí dando la cara. Si yo puedo, todos pueden. Mejor que nos riamos de todos a que nos riamos solo de algunos. Ya. Hola, Kevin. Ya, chiquillos, en caso de tener alguna duda, activan su micrófono o levantan la mano o hacen algún tipo de señal para poder dialogar. La idea de que tengan los micrófonos mientras apagados es para que nos podamos escuchar y no se genere una discusión entre muchas voces y que no nos entendamos. ¿Ya? Espero que hayan podido tener ya acceso a la guía. En caso de que no la tengan, me pueden escribir al mail y yo se las envío por WhatsApp, como sea, pero la idea es que ustedes tengan acceso al material. Hoy día vamos a revisar lo que aparece en la primera guía, pero tengo algunas indicaciones generales que hacer respecto eh, a las guías 3 y 4. Primero, guía 3 y 4 tienen el mismo tema, solamente por un asunto de extensión la dividí en la guía 3 y en la guía 4, por eso ambas tienen el mismo título. La mayor parte del contenido está en la guía 3 y la menor parte en la guía 4. ¿Por qué la guía 4 es un poquito más chiquitita? Porque los temas son un poquito más complicados. Entonces, por eso hay menos temas, pero más difíciles que en la guía número 3, que hay más temas, pero son un poquito más sencillos. Y hoy día vamos a ver la guía 3 y nos vamos a detener
en la guía de actividades también, porque me han llegado ya algunas consultas y me interesa que todos comprendamos lo mismo para que así les vaya bien. Igual si tienen dudas y no quieren hacer las consultas por acá, al correo siempre lo pueden hacer. Cada guía tiene una fecha de entrega que es sugerida, que son las fechas que aparecen aquí en amarillo. La guía 3, yo les recomiendo que la entreguen el 7 de mayo. Si ustedes tienen el desarrollo antes, ningún problema, lo envían antes. Si se atrasaron y no alcanzaron a terminar el 7 de mayo y terminaron en una fecha posterior, ningún problema, envíenla igual. No va a existir ningún tipo de sanción si ustedes la envían con retraso. Lo único que no puede llegar después del 17 de mayo, porque después del 17 yo voy a estar devolviendo las guías con las correcciones, o sea, no me pueden mandar una guía si yo ya mandé la solución, ¿ok? Lo mismo con la guía 4, se sugiere que ustedes la entreguen el 14, pero si la tienen antes, mejor, si se atrasan un poquito, no importa, igual envíenla. Otro elemento súper importante es que indiquen el nombre de la guía. Aquí donde dice asunto, cuando ustedes están enviando un mail, coloquen su nombre y su curso, al menos, ¿sí? En caso de tener dudas, me escriben las dudas en este espacio. Preocúpense de si están enviando fotografías o la guía en Word o en PDF, adjuntar la guía. Si lo están enviando desde el celular, preocúpense que se carguen todos los archivos antes de apretar el botón enviar, porque si no se cargan, no me van a llegar todos los archivos y me va a llegar la guía media. ¿Ya? Si quieren copiársela a todo Chile, no tengo ningún problema para así asegurarnos de si algún destinatario no llega, le llega al otro. Ningún drama. Ya, vamos a comenzar entonces contextualizando un poco de qué se trata la guía 3 y 4, que se llama Evidencias de la Evolución. En estas guías aparece el estudio de varias ciencias que nos aportan con pruebas de la evolución de los organismos vivos. ¿Por qué hablo de pruebas y no de teorías? Porque nosotros hoy día consideramos que la evolución es una realidad, es una certeza porque tenemos evidencias de la evolución. Y aquí quiero que se centren en estas imágenes que les puse que corresponden a la evolución del caballo. La última imagen es el caballo actual y las imágenes anteriores a esas son los ejemplares de esta especie hace mucho tiempo. Entonces, si nosotros nos fijamos, no siempre el caballo tuvo la misma forma, ni el mismo tamaño. De hecho, las primeras imágenes son como una especie de, como de Bambi, ya unos perritos más chiquititos, varias diferencias con el caballo actual. ¿Cómo nosotros podemos saber que el caballo tuvo esas formas? Porque tenemos pruebas de que el caballo tuvo esas formas. Y ahora vamos a ver cuál prueba es, de qué prueba estamos hablando. Aquí tenemos los esqueletos de estos ejemplares anteriores al caballo actual. Por ejemplo, vemos el Equus, es el caballo que nosotros conocemos, que si es que han tenido la oportunidad de montarlo, a ese me refiero, si no, en alguna imagen o fotografía, este es el esqueleto completo del caballo actual. Después tenemos solamente el cráneo del caballo actual y las patitas. Pero en el ejemplar anterior, que obviamente ya no existe porque evolucionó, el Pliohippus no era idéntico al caballo actual, tenía diferencias. Una diferencia que notamos en la imagen anterior es el tamaño. Con la reconstrucción del esqueleto completo, yo me puedo dar cuenta que el tamaño es diferente, pero también hay algunos pequeños detalles. Si yo me fijo solo en el cráneo, notaría que este huesito que aparece aquí o en el costado, que corresponde al huesito de la nariz, tiene algunas diferencias. En la parte posterior del cráneo también hay algunas diferencias, que en nuestro cráneo sería lo que nosotros tenemos aquí abajo, donde se articula el cráneo con la columna vertebral. También hay algunas diferencias. En las patitas no notamos mayores diferencias porque son principalmente de tamaño. En otro ejemplar anterior podemos notar que vuelven a haber diferencias de tamaño, vuelven a existir algunas diferencias en el cráneo, pero la principal diferencia está en las extremidades. Si yo me fijo en la parte inferior de las extremidades, los huesitos que
en los ejemplares que ya revisamos estaban fusionados, ahora están separados y me aparecen estos como huesitos por el costado. El caballo en otros periodos, en otro tiempo, tenía los huesos de las extremidades separadas. Y después con el tiempo se comenzó a fusionar en este único huesito o en este único dedo que nosotros llamamos pezuña, ¿ya? Y en el último ejemplar que aparece en la imagen, el que es más chiquitito, de nuevo notamos unas diferencias obvias de tamaño, diferencias en el cráneo, y se vuelven a pronunciar estas diferencias en los huesos de la pata, que están mucho más desarrollados, están más separados. Entonces aquí nosotros podemos ver la reconstrucción de toda la historia evolutiva del caballo a través de una prueba que es súper contundente, porque nosotros la podemos ver, la podemos manipular, la podemos estudiar, es una evidencia muy concreta, ¿ya? Pero hoy día vamos a estudiar, además de esta evidencia, otras 4. Y que aparecen en la guía, y vamos a ver cuáles son esas evidencias. Vamos a ver las evidencias estudiadas por la paleontología, que estudia los fósiles. Vamos a ver las evidencias estudiadas por la anatomía comparada, por la embriología, que también se le dice embriología comparada, la estratigrafía y la biogeografía. Vamos a ir visualizando imágenes e información que está en su guía, y también nuevas imágenes para que quede súper claro. Cuando estudiamos la primera ciencia, la paleontología, esta es la información que aparece en sus guías de trabajo. Y la paleontología, quizás de todas las ciencias, es la que ustedes podrían conocer más. ¿Por qué? Porque es la que estudia los fósiles, que son muy llamativos. Ahora, ¿los fósiles qué son? Son restos de organismos vivos completos, restos de partes de organismos vivos, o podrían ser algunos desechos de organismos vivos. Entiéndase, yo podría encontrar un fósil de un caballo completo, podría encontrar un fósil que corresponde solamente al cráneo del caballo, o podría encontrar un fósil que corresponde a heces del caballo, ¿ya? Entonces no estamos hablando de un pedacito del organismo vivo o del organismo vivo completo en el último caso, sino que a un desecho de él. Y aún así es un fósil. Ahora, no todos los restos que yo encuentro al desenterrar o a hacer hoyitos en la tierra van a ser fósiles, porque existe un límite de edad para que nosotros lo consideremos fósil. Y ese límite son 11.000 años. Si yo voy a mi jardín y hago una excavación y encuentro el cadáver de, no sé, de una mascota que yo tuve hace mucho tiempo, ese cadáver no es un fósil porque es muy reciente, tiene estos 11.000 años de antigüedad. ¿Sí? Y no todos los fósiles son iguales. En la imagen que aparece en la guía nosotros podemos ver 3 tipos de fósiles distintos, que son los fósiles que vamos a estudiar. Los fósiles de molde, fósiles de inclusión y fósiles de permineralización. ¿Ya? Vamos a ver imágenes de estos 3 para entender cuáles son las diferencias. El primero es el fósil de permineralización, que es cuando el organismo vivo, un pedacito de él o un resto de él, se transforma en piedra. ¿Ya? En esta imagen nosotros podemos ver o creemos que estamos viendo los huesos del organismo vivo, pero si yo les hago un estudio ya no están formados por los elementos que normalmente forman un hueso, sino que va a ser una piedra con forma de esqueleto. ¿Por qué? Porque todos los componentes orgánicos que formaban el esqueleto fueron reemplazados por elementos minerales y de a poquitito este esqueleto se fue transformando en piedra, conservando la forma del esqueleto del organismo vivo, pero ya no tiene el mismo material que el esqueleto. Entonces es como una petrificación del organismo vivo o una petrificación de parte del organismo vivo. ¿Ya? Ese es el típico molde de permineralización, se hizo piedra. ¿Ya? El segundo tipo que vamos a estudiar es el fósil de inclusión, que como su nombre lo dice, el organismo vivo, una parte de él o un desecho de él, quedó incluido, quedó dentro de algo.
En este caso, esta envoltura amarillenta, cristalina que aparece, es resina de árbol, que al entrar en contacto con el aire se vuelve durito y conserva el ejemplar en su interior. No solamente podemos tener ejemplares de invertebrados en fósiles de inclusión, también podríamos tener fósiles de organismos más grandes. Ahora, no en resina de árbol, porque evidentemente por su tamaño no se podría, pero podríamos encontrarlos adentro de un glaciar, de un gran bloque de hielo que tenga más de 11.000 años de antigüedad y el ejemplar se quedó ahí. Podríamos encontrar también no solo animales, sino que vegetales o bacterias adentro de esto. Podríamos encontrar un pedacito de una planta, o podríamos encontrar una flor, o podríamos encontrar, de hecho existen fósiles de polen. Ya no existen esos organismos, pero tenemos las semillas o parte de las semillas de estos organismos vivos ahí adentro de esa resina, que es una especie de, como de gelatina bastante dura. Entonces, en el fósil de inclusión, el organismo quedó envuelto en algo. En el de permineralización, se hizo piedra. Y el tercer tipo, que es el fósil de molde, tenemos que relacionarlo con, como sale en la imagen ahí, una huella. No tenemos el organismo vivo, no tenemos una parte de él, pero tenemos una prueba de él. Igual eso nos entrega evidencias, nos entrega pruebas de la evolución, porque quizás a hoy no existe un ejemplar, un organismo vivo que tenga una pata de ese tamaño, o que tenga esa cantidad de dedos, o que tenga ese tamaño. ¿Cómo yo podría saber con la pisada qué tamaño tiene? Porque al medir la distancia entre un paso y otro, podríamos obtener un estimado de la dimensión que tiene este organismo vivo. Entonces, esos son los tres tipos y tenemos que asociarlos con la piedra, con la envoltura y con la huella. ¿Ya? Y la paleontología es la que nos aporta esto, que es realmente una maravilla. La segunda ciencia que nosotros vamos a estudiar es la anatomía comparada. Que la anatomía comparada es una rama de la anatomía. Cuando nosotros nos hablan de anatomía, lo relacionamos al tiro con el cuerpo. Pero la anatomía comparada no estudia un cuerpo, sino que estudia varios cuerpos y está viendo en qué se parecen y en qué se diferencian. Y de a poquitito se ha ido especializando y no estudia el cuerpo completo, sino que se centra en algunas estructuras. Y a partir de todos los estudios que se han realizado, la anatomía comparada nos habla de principalmente tres tipos de órganos, pensando en la evolución, que son los órganos homólogos, análogos y vestigiales. Y les vamos a ir viendo en detalle cada uno y qué información importante nos entrega cada uno. Los órganos homólogos son aquellas estructuras de nuestro cuerpo que tienen un mismo origen, pero diferente función. Para que nos quede un poquito más claro, miremos la imagen. Nosotros vemos 4 extremidades anteriores de 4 organismos vivos distintos. Un humano, el otro podría ser un perro o un lobo, algo así. El tercero sería una ballena y el último sería un murciélago. ¿Qué tienen en común todos? Que todos son mamíferos, ¿ya? Por lo tanto, pertenecen todos a la misma clase, que es un taxón que estudiamos en la guía 1. Si todos pertenecen a la misma clase, es porque todos están emparentados, ¿sí? Y tienen entonces esta misma estructura porque son parientes. Pero como cada uno vive en un ambiente distinto, ha ido modificando esta estructura de acuerdo a sus necesidades. ¿Ya? Por eso es que tienen el mismo origen, pero tienen diferentes funciones. El antepasado de la ballena recibió esta estructura por herencia, pero la fue adaptando a lo que ella necesitaba, que era el nado. Entonces fue modificando de a poquitito esta estructura hasta perfeccionarla para nadar. Nosotros, con nuestros antepasados, recibieron esta estructura y la fueron adaptando de a poquitito a las necesidades que nosotros teníamos o a las necesidades que nosotros le damos a nuestras extremidades anteriores, que son principalmente la manipulación de objetos. Entonces nuestros deditos se fueron modificando, se fueron desplazando para hacer los movimientos que a nosotros nos permiten agarrar cosas, que nos permiten escribir. Y esta idea nosotros la relacionamos con una evolución divergente.
¿Qué significa esto? Que las estructuras se heredan y después se separa, se modifica en diferentes ramas, por eso que tiene diferente función. Y eso es lo que representa el diagrama de aquí abajo. La letra A representa al antepasado común. La flecha representa al proceso de adaptación y las letras S y T representan a los ejemplares actuales que tienen esas estructuras. Entiéndase, algún antepasado o los primeros mamíferos tenían las extremidades anteriores, tenían estos mismos huesos en las extremidades anteriores, y a medida que fue pasando el tiempo, cada uno los fue adaptando a lo que necesitaba, a correr, a excavar, a nadar, a volar, y finalmente se transformaron en las formas que nosotros conocemos hoy día y que están representadas aquí en estas 4 imágenes. A eso se refiere la divergencia evolutiva. Se hereda una estructura y después se va modificando en todas las estructuras que nosotros conocemos actualmente. ¿Ya? ¿Por qué tienen todos estos? Porque son todos parientes. Hay un ancestro en común. Estamos todos emparentados. Aparece ahí en la diapositiva. La otra categoría de órganos que estudia la anatomía comparada son los órganos análogos. Que los órganos análogos son todo lo contrario a los órganos homólogos. Tienen la misma función. En este caso, las aletas. Todas las aletas sirven para nadar, pero tienen un distinto origen porque no necesariamente fueron heredadas de unos y de otros. Entiéndase, el tiburón es un pez y es un pez cartilaginoso, no tiene huesos, pero tiene una aleta que por fuera se parece mucho a la aleta del delfín, que es un mamífero. Y esta también se parece mucho a las aletas que tenían los ictiosaurios, que eran estos reptiles nadadores, entiéndase así como dinosaurios del mar. ¿Ya? Si yo los miro por fuera, podría pensar que son lo mismo, pero si le hiciera un análisis interno me daría cuenta que son distintos, no tienen ni los mismos huesos, incluso en algunos casos siquiera tienen huesos, pero entonces, ¿por qué se parecen tanto? Porque en este caso, en el caso de los órganos análogos, lo que tenemos también es evolución, pero es una evolución convergente. ¿A qué se refiere? A que cuando nosotros compartimos un mismo hábitat, vamos a desarrollar las mismas estructuras. Entonces, todos estos organismos vivos, el tiburón, el ictiosaurio y el delfín, lo que comparten es el hábitat, eh, el mar, el océano. Y todos necesitan desplazarse a través del nado, por lo tanto, cada uno desarrolló la misma estructura. Lo mismo pasa con las alas, que es el ejemplo que aparece en la guía. Las alas son la mejor estructura para volar. Y por eso es que tanto el murciélago, que es un mamífero volador, las aves que tienen alas y los insectos que tienen alas, desarrollaron esta estructura, aunque son súper diferentes. O sea, las alas de una mariposa no tienen nada que ver con las alas de una paloma, pero son alas. ¿Por qué? Porque sirven para volar y porque tanto insectos como aves comparten el mismo hábitat. ¿Ya? Entonces aquí hablamos de una evolución convergente, que es lo que aparece en este diagrama, donde las letras A y T representan los organismos o las estructuras antiguas de los antepasados. Y esos organismos, al compartir el mismo ambiente, desarrollaron la misma estructura, que sería S. En este caso, las aletas. O sea, el antepasado o los primeros peces, al decidir o al tocarles vivir en este ambiente acuático, desarrollaron las aletas. Y los mamíferos, al vivir en el mismo ambiente, también desarrollaron esa estructura, que son las mismas aletas. No necesariamente porque pez y mamífero estén emparentados o estén estrechamente emparentados. Lo único que comparten es el hábitat. ¿Ya? Y la última evidencia de la anatomía comparada son los órganos vestigiales. Y aquí nos vamos a poner nosotros mismos de ejemplo, porque nosotros tenemos hartos órganos vestigiales que perfectamente podríamos sacarnos estas estructuras y tendríamos una vida igual a la que tenemos actualmente. Por ejemplo, todos nosotros nacimos con apéndice, pero quizás no todos nosotros hoy día tenemos el apéndice.
pero vivimos normalmente con apéndice o sin apéndice. ¿Por qué? Porque no nos sirve. Es una herencia que en realidad no tenía ninguna función. Entonces algunos se lo sacaron de aburrido, algunos se lo sacaron porque les generó quizás una inflamación o una enfermedad y se lo tuvieron que sacar, y otros tenemos todavía el apéndice y no pasa nada. Es una estructura del órgano vestigial que no tiene ninguna función. Por eso aquí nos dicen, sale el concepto de atrofia. Es un órgano que perdió su funcionalidad, pero se mantiene. Otro ejemplo de órgano vestigial que tenemos nosotros es el coxis. El coxis es el último huesito, o estos últimos huesitos de la columna vertebral, que nuestros antepasados sí tenían una función, porque de ahí se originaba la cola, y en muchos casos una cola móvil o una cola prensil. Pero en el caso de nosotros, el coxis la verdad es que no nos sirve para nada. ¿Ya? Y otro detalle, o otro ejemplo de órgano vestigial, es un detalle que nosotros tenemos en la orejita, que probablemente no nos habíamos percatado, pero que es herencia de algunos antepasados, y podemos verlo presente y con mayor desarrollo en otros animales, como este lindo mono, que a ellos les permite o tiene una función con la captación y la dirección de las ondas que generan el sonido. En el caso de nosotros, solamente por lindo, ¿ya? Pero si lo tuviese más desarrollado o menos desarrollado, no generaría ninguna diferencia. Otro ejemplo, ya no en humanos, que aparece aquí, son las extremidades posteriores de diferentes organismos vivos. Tenemos aquí una serpiente gigante que no tiene patitas, pero al final nosotros podemos visualizar un remanente de huesos que quizás en alguno de sus antepasados daba origen a las extremidades posteriores. Ahora ya no, pero ella heredó esos pedacitos de hueso que no tienen ninguna función. En la ballena, lo mismo. Podemos ver un cachito ahí de extremidades posteriores, un cachito de pelvis, que de a poquitito se le ha ido atrofiando y quizás en unos miles o millones de años más ya no exista. ¿Qué pasó, Anaís? Active su micrófono y pregunte. Eh, sí, profe, es que me surgió la duda. ¿Qué pasa si tuviéramos cola? ¿Y para qué serviría? Depende. ¿Ya? O sea, si tuviésemos cola es porque la usaríamos. La podríamos utilizar para el equilibrio, para firmarnos, para trepar. La idea es que la evolución dice que todo lo que nosotros conservamos con función es porque nos sirve. Si no nos sirve, de a poquitito se va a ir atrofiando, como por ejemplo el coxis. Nosotros ya no usamos la cola, o nuestros antepasados ya no usaban la cola, y se les fue achicando, 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 hasta que nos quedó este chonguito de hueso, que ya no sirve de nada. O sea, yo solamente me doy cuenta que tengo coxis cuando me caigo y me pego muy fuerte ahí. Y las personas que han andado en patines probablemente han sufrido porrazos y se han dado cuenta que después están una semana con dolor, es porque se pegan en este huesito. Como es un hueso, y al quebrarlo o al golpearlo, obviamente va a doler, pero función no tiene. ¿Ya? Seguimos. Ah, ya, gracias, profe. Ya, vale. Y en la salamandra sí podemos ver esta misma estructura que tiene la boa y la ballena, pero aquí obviamente más desarrollada porque sí tienen función. O sea, estos tres organismos sí están emparentados porque tienen la misma estructura, pero en algunos casos con función y en otros como órgano vestigial, como una herencia de algo que no sirve. ¿Ya? Todo eso lo estudió la anatomía comparada. Entonces, la anatomía comparada nos habla de la evolución. La tercera ciencia que aparece en la guía es la embriología, o la embriología comparada. ¿Qué estudia la embriología? Como su nombre lo dice, estudia embriones. ¿Sí? Y por eso aparece esa imagen en su guía. Pero no estudia los embriones como un todo, sino que los va estudiando de acuerdo a la etapa de desarrollo. Embriones muy jóvenes, embriones en etapa intermedia y embriones casi de término. Si nosotros nos fijamos solo en los embriones de casi de término, que son los últimos que aparecen en su guía, podemos darnos cuenta de qué especie son.
porque tienen una forma más o menos clara. O sea, ese pollo, nosotros tendríamos claridad, aunque no dijera pollo, de que es un ave, porque tiene estos como chonguitos de manos que son, o que van a dar origen a las alas, porque tiene pico, o nos podríamos dar cuenta del pez. No sabríamos de qué pez se trata, pero sabríamos que es un pez porque tiene aletas. El último sabríamos que es un humano porque tiene forma de guagua. Entonces, no hay duda de qué tipo de embrión son. Ahora, si nosotros nos fijamos en el otro extremo, en los embriones iniciales, si ahí no nos ponen el nombre, no tendríamos idea de qué organismo vivo se trata, porque son todos iguales. ¿Ya? Es como, yo siempre digo, es como un camarón. ¿Ya? Un camarón más flaco en el primer ejemplo y un camarón más gordo en el último, pero al fin y al cabo todos tienen la misma forma. Si al final somos todos tan distintos, ¿por qué al principio somos todos más o menos similares o parecidos? Y la embriología se hizo mucho tiempo esta pregunta y después llegó a una conclusión, a una respuesta que es súper simple, ¿ya? Y que la hemos ido repitiendo todo este rato, porque todos estos organismos, pez, salamandra, pollo, cordero y hombre, están emparentados. En algunos casos están más emparentados y en otros casos están menos emparentados, pero al fin son parientes igual, ¿ya? Es como ustedes y sus primos. Todos están emparentados. En algunos casos están más emparentados con sus hermanos y con otros están menos emparentados. Incluso nosotros hablamos de los primos cercanos y los primos lejanos. Somos todos parientes, más parientes, un poquito menos parientes, pero parientes al fin y al cabo. Entonces compartimos muchas cosas. En este caso, esas diferencias se van acentuando a medida que vamos avanzando en el desarrollo, ¿ya? Entonces, en las etapas iniciales somos todos muy parecidos porque somos todos parientes. Y después, de ahí en adelante, vamos a ir marcando las diferencias. Entonces, la embriología también nos habla de un ancestro en común, de un parentesco evolutivo y de la divergencia evolutiva final, ¿ya? Pero la embriología estudia embriones. La cuarta y penúltima ciencia de la guía 3 es la estratigrafía, que quizás de nombre no la habíamos escuchado, pero muchos sí habían visto lo que estudia la estratigrafía, porque la estratigrafía estudia las capas de la Tierra, pero estas pequeñas capas de la Tierra, no estas capas gigantes que quizás ustedes estudiaron en cursos anteriores, corteza, manto, núcleo, no, capas más pequeñas que son simples de ver a la vista. Y aquí en la guía nosotros podemos ver un pedazo de como de montaña, por así decirlo, y nos vamos a dar cuenta que la montaña tiene rayitas, ¿ya? Y esas rayitas son de diferentes colores. Cada una de esas rayitas o capas es un estrato. Y ese estrato son de diferente antigüedad. ¿Cómo sé yo cuáles son más antiguos y cuáles son más jóvenes? En general, los que están más abajo son más antiguos y los que están más arriba son más jóvenes, porque siempre se van formando uno sobre otro. Si yo pongo el de abajo, pongo otro, y así, ¿ya? Entonces el que puse primero es el que estaba más abajo, y el último es el que estaba más arriba, ¿ya? Y aunque estén a la vista, van a tener diferente antigüedad, y eso es lo que representan las imágenes de abajo. Ahora, la estratigrafía no nos aporta pruebas por sí sola a la evolución, sino que se asocia con la paleontología, con el estudio de los fósiles, porque cuando quedan a la vista estas capas, también quedan a la vista los fósiles que están en estas capas. Es lo que nos muestra la imagen que está aquí abajito. Y obviamente como las capas tienen diferente antigüedad, los fósiles también van a tener diferente antigüedad y van a tener diferentes formas. Los fósiles que van a quedar más cercanos al suelo, que van a ser más fáciles de recolectar para una persona común, van a ser fósiles más antiguos que los que estén más arriba, ¿ya? ¿Por qué? Porque los estratos más inferiores son más antiguos que los más superiores, ¿ya? Entonces aquí podemos ver un pedacito de tierra o un estrato, que aquí me encanta esta fotografía porque se notan claramente las capas, se notan claramente los colores, ahí está de donde me robé la foto, y
quizás si yo me pusiese a estudiar, podría encontrar fósiles. Yo no necesito estudios tan sofisticados para saber cuáles son más antiguos y cuáles son más nuevos. Si encuentro 2 fósiles en este pedacito de tierra, el que está más arriba, sí o sí, va a ser más joven que el que está más abajo. ¿Ya? Siempre se va a cumplir eso. Entonces, en esta otra imagen, que es un monito, los fósiles que aparecen en la capa 1 van a ser más primitivos y tienen formas más primitivas que los de la capa 2 y que el que se ve en la capa 5. Y en la capa 5 es mucho más joven que el 2 y el 2 es más joven que el 1. ¿Ya? No sé qué edad tienen, pero sé cuál es más joven y cuál es más antiguo. Solamente ubicándolo en un estrato. Y la última ciencia que aparece en la guía es la biogeografía. Y la biogeografía estudia las formas y la distribución de los organismos hoy. Si nosotros nos fijamos en la imagen que aparece en la guía, es un mapa, no tan bonito, pero es un mapa de la distribución que tienen los continentes actualmente y nos dice dónde viven 4 aves corredoras, que las aves corredoras son estas aves grandotas que tienen alitas cortas y que no pueden volar. Y nos muestra 4 aves corredoras, el avestruz, el ñandú, el casuario y el emú, que si yo mirara solo las fotografías, podría incluso llegar a pensar que son la misma especie, ¿sí? Porque tienen características muy similares. Sus patitas son parecidas, sus cuerpos son parecidos, las caritas, las alas, son similares, pero en realidad son 4 especies distintas, o incluso podrían haber subespecies de estas 4, y viven en lugares distintos, están separadas por un océano. O sea, la que vive en América no se puede reproducir con la que vive en África, porque están súper lejanas. Y la que vive en África no se puede reproducir con las que viven en Oceanía, porque también hay un océano que las separa. Ahora, si están tan separadas, hay océanos de por medio, ¿por qué son tan parecidas? Y la biogeografía encontró la respuesta a esto. Son tan parecidas y tienen estas diferencias porque evolucionaron a partir del mismo ancestro común. Entiéndase, estos continentes no siempre estuvieron donde nosotros los podemos ver hoy, sino que antes estuvieron todos juntos formando una sola masa de tierra que nosotros conocemos como Pangea, que es el último gran continente o el último supercontinente. Y Pangea después se fue fraccionando en estos pedacitos de tierra y se fueron separando. Y cuando existía Pangea, probablemente había un tipo de ave corredora similar a estas 4 que vivía en todos estos pedacitos de tierra. Cuando se separaron, esta población se separó también. Y quedaron unas en América, otros quedaron en África y otros quedaron en Oceanía. Y cada una de estas poblaciones se fue adaptando al nuevo ambiente. Y como dijimos al principio, cuando nosotros nos vamos adaptando, vamos modificando lo que tenemos a lo que necesitamos, ¿sí? Entonces probablemente las que quedaron en América se fueron adaptando físicamente a las condiciones nuevas que tenía América, la población que quedó en África se fue adaptando físicamente a las condiciones de África, y las que quedaron en Oceanía hicieron lo mismo. Entonces cuando pasaron los miles de años o millones de años, y nosotros vemos el producto final, nos damos cuenta que este producto final es distinto al inicial, y si comparo todos los productos finales, son todos diferentes entre sí, pero conservan elementos en común, que es lo que les servía a todos. Quizás la forma, el cuello largo, las patitas, pero cada uno fue haciendo como su propia, como su propio sello, sus diferencias personales, ¿ya? Y aquí tenemos otro ejemplo estudiado por la biogeografía, que es la evolución de los camélidos. Y tenemos los camélidos que viven en el norte de África, en Asia, camellos y dromedarios, que son parientes de los camélidos de América, que nosotros conocemos un poquito más. Llama, alpaca, guanaco y vicuña. ¿Ya? Entonces todos estos están emparentados. Existió una especie hace mucho tiempo que dio origen a estos ejemplares actuales, que tienen algunas similitudes, pero también tiene cada uno sus características propias, que los hacen diferentes especies.
pero todos evolucionaron a partir de un ancestro en común. Entonces aquí también volvemos a tener esta idea de la evolución divergente, ¿ya? Y aquí quiero que pongan atención y en caso de tener dudas, chiquillos, le sacan o le ponen el audio a su micrófono y me hacen la consulta, porque ya me han llegado algunas preguntas al correo respecto a la guía. Bajo la información que nosotros estudiamos, es lo que ustedes tienen que resolver en la guía. Yo les presento algunas imágenes y ustedes me tienen que decir cuál es la ciencia que estudia eso. Puede ser la anatomía, la embriología, la paleontología, la estratigrafía o la biogeografía. Esa es la ciencia. Después nos pregunta, hay un signo de interrogación de más en la guía, me acabo de fijar. Dice, ¿qué tipo de evidencia se representa en la imagen? Y la evidencia es lo que estudia la ciencia. Por ejemplo, esta ciencia estudia los embriones. Esa es la prueba, esa es la evidencia. Y embriología es la ciencia, ¿ya? No confundir. Después dice, ¿cómo aporta a la idea que los organismos vivos evolucionan? O sea, ¿cómo esa ala, ese brazo y esa aleta me dicen a mí que eso significa evolución? ¿Ya? ¿Qué explicación me da la ciencia con esa prueba y que la pone al servicio de la evolución? No sé, me dice que todos están emparentados, me dice que comparten un ambiente, me dice que tienen un antepasado en común, me habla de divergencia evolutiva, me habla de convergencia evolutiva, me habla de que se adaptaron al ambiente. ¿Cómo ustedes entienden eso al servicio de la evolución? ¿Ya? Y ahí vienen hartas imágenes, incluso algunas que revisamos, y después vienen preguntas de selección múltiple. Y aquí en las preguntas de selección múltiple, chiquillos, no basta solo con... ¿Qué pasó? Ya, no basta solo con marcar una alternativa correcta, sino que tienen que explicar por qué eligieron esa alternativa, por qué esa es la correcta, o también podrían decirme por qué las otras las descartaron, como a ustedes les salga más fácil. No siempre marcamos una alternativa porque estamos seguros de que esa es la correcta, sino que la marcamos porque estamos seguros de que las otras no lo son, ¿ya? Entonces ahí lo mismo. En cada una de las preguntas, con sus palabras, como ustedes lo entienden, me escriben la justificación. Y eso es todo el desarrollo de la guía 3, que corresponde a la primera guía de la fase 2. No sé si tienen alguna duda. Dudas, consultas, comentarios, historias. Nada. Mucho sueño. ¿Aló? ¿Ninguna duda? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Puedo repasar cómo se llama cada una? ¿La Que ciencia? se me hizo en el enredo mental. Ya, sí, obvio. Mira, aquí en la guía las tenemos todas. Paleontología, la que estudia los fósiles. ¿Ya? Anatomía comparada, la que estudiaba las estructuras del cuerpo. La embriología, que estudiaba los embriones. Estratigrafía, que estudia los estratos, que son las capas de la Tierra. Y biogeografía, que estudia la distribución geográfica de las especies. ¿Ya? En la guía están todos los nombres. Las otras las vamos a estudiar la otra semana. ¿Alguna otra duda? Anaís, ¿tienes una duda? Profe, sí, esto se está grabando, ¿verdad? Sí. Ya, ¿y el video dónde lo podría ver? Se lo podría mandar al profe Elías y él lo comparte. ¿Ya? Ah, ya. ¿Ya? Ahí le voy a preguntar al profe primero, ¿ya? Si Ya, no, se lo mando por correo. Ustedes me escriben, profe, necesito la grabación y yo ahí se las envío. Ya no tengo ningún problema. ¿Algo más? Ya. Chiquillos, entonces, si llegan a tener dudas, me escriben y identifíquense cuando me escriban para yo saber de qué cursos son y tener quizás certeza de a quién le estoy respondiendo. ¿Sí?
No tengan ningún reparo en si cuando les respondan el correo no entendieron, volver a preguntar. La idea es que esto quede súper claro, aunque ustedes crean que son insistentes, no me va a molestar, siempre y cuando pregunten con respeto, dentro de los tiempos, y ojalá en un horario prudente y decente. No me escriban correos a las 3 de la mañana, ¿ya? Chiquillos, si no existen más dudas, los dejo liberados por si tienen otra clase o por si quieren hacer tuto un rato más, ¿ya? Entonces, los veo otro día. Chao. Chao, chao.